Ángeles y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. El día de hoy, en este video, veremos un tema muy importante, el cual es la carcinogénesis. Dentro de esta vamos a tocar puntos muy importantes como lo son la transformación maligna, la inestabilidad genética, así como también los factores epigenéticos y carcinogénesis, y también los factores carcinógenos en los seres vivos. Quédate aquí, sigue viendo este video. El cáncer es una anomalía de los seres vivos multicelulares, en quienes los procesos de crecimiento, división y diferenciación se regulan por la interacción estructural y funcional de cada unidad para lograr el desarrollo coordinado del organismo. Las células normales crecen, se dividen y mueren de manera secuencial. El cáncer se desarrolla cuando una célula escapa al control del crecimiento, proliferación y muerte, y como resultado se divide y prolifera de manera normal. Esa célula da lugar a millones de células, también alteradas, que conforman un tumor maligno. La combinación de esa capacidad de dividirse sin control y de perpetuación les confiere una enorme probabilidad de transformarse en células malignas. Todos estos cambios provienen de la disfunción de ciertos grupos genéticos, como lo son los oncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. Los primeros desempeñan una función esencial en las células normales porque promueven su proliferación. Se activan en las primeras etapas del desarrollo embrionario y su función se atenúa con posterioridad. Un oncogen requiere tan solo una mutación para contribuir al desarrollo del tumor. Puede afirmarse que actúa de manera dominante. Los genes supresores de tumores ejercen un control negativo sobre la proliferación de células normales, ya sea porque detienen la progresión del ciclo celular o porque activan vías que posibilitan la muerte celular programada. La pérdida de la función de estos genes torna a la célula más susceptible a la transformación maligna. Existen mecanismos capaces de reparar el ADN dañado. El mecanismo por el cual las proteínas reparan el ADN consiste en mantener su estructura, promover su integridad y asegurar que dicha estructura se transmita en esas condiciones a la siguiente generación. La interacción de estos tres grupos de genes tiene como función principal controlar los mecanismos de proliferación, diferenciación y muerte celular. Un desequilibrio en la expresión de alguno de ellos promueve la inestabilidad genética consecutiva al daño del ADN. Transformación maligna. En la primera fase de la carcinogénesis, las células cancerosas y las normales no se diferencian con facilidad, pero con el paso del tiempo, las primeras experimentan cambios que les confieren ventajas respecto de las segundas. El cáncer se desarrolla cuando una célula crece fuera de control. El proceso de carcinogénesis se puede dividir en iniciación, un cambio permanente y heredable que altera el ADN celular. Promoción, un proceso reversible en el cual se acumulan otras alteraciones genéticas. Y progresión, cuando las células genéticamente alteradas perpetúan su crecimiento y proliferación, invaden los tejidos adyacentes y metastizan a otras partes del organismo. La fase inicial se relaciona con la inducción de una alteración heredable del ADN. Esta molécula transmite la información necesaria para la síntesis de las proteínas que intervienen en las distintas funciones y estructuras celulares, entre ellas las que regulan la proliferación y muerte celular. La mayoría de los carcinógenos induce daño genético, es decir, mutaciones. Las mutaciones favorecen la formación de grupos celulares anormales, es decir, las clonas. Las clonas mutantes evolucionan hacia clonas más lesivas y el cáncer progresa por la acumulación de modificaciones genéticas y mutaciones. Las células tumorales comparten algunas características, entre ellas la capacidad de proliferación ilimitada, la independencia de factores de crecimiento extracelulares, inestabilidad
a señales que en una célula normal conducirían a la apoptosis, evasión de la apoptosis mediante la supresión de las vías de señalización que conducen a ella, así como también la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis, y por último la capacidad para invadir otros tejidos y originar metástasis. Inestabilidad genética. Para que una célula pueda transformarse y adquirir las características de una célula maligna, se requiere una gran cantidad de daño genético. En una célula normal, el daño se evita por mecanismos complejos que lo detectan y reparan. En una célula cancerosa, esos mecanismos no funcionan, por lo que las células son más proclives a mantener el daño en su genoma, una característica denominada inestabilidad genética. La inestabilidad genética puede observarse en diferentes formas en las neoplasias malignas. La mayoría de los tumores sólidos presenta un tipo especial de inestabilidad genética, la inestabilidad cromosómica, que se refiere a la tendencia a ganar o perder cromosomas y poseer un cariotipo variable entre las células de un tumor. Factores epigenéticos y carcinogénesis. Los procesos epigenéticos son modificaciones heredables en el ADN o en las proteínas unidas a este, que afectan la expresión de genes o la estructura de la cromatina, pero que no alteran la secuencia del ADN. Uno de los fenómenos epigenéticos mejor estudiados es la metilación del ADN, que es la unión de un grupo metilo a la citosina. Cuando ciertas regiones de un gen se mutilan, se inhibe la transcripción de este. Si la metilación se elimina, se puede reiniciar la expresión de dicho gen. Las células cancerosas presentan un fenómeno contradictorio, pues mientras sufren hipometilación global, también presentan hipermetilación en ciertos genes. La hipermetilación de genes supresores de tumores favorece la carcinogénesis al inhibir la transcripción y por ende el funcionamiento de estos. En conclusión, el origen de la disfunción de los genes vinculados con el cáncer puede ser tanto genético como epigenético. Factores carcinógenos en los seres humanos. El cáncer no tiene causa única, más bien es el efecto de la interacción de varios factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer pueden agruparse como sigue: factores vinculados con el estilo de vida, como el tabaquismo y la dieta, antecedentes familiares y factores hereditarios, infecciones crónicas y exposición a agentes químicos o físicos. El tabaquismo es el principal factor vinculado con algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, esófago, vejiga y páncreas. Otros órganos afectados son el estómago, hígado y riñón. Aunque el cáncer no se considera una enfermedad heredada, sí pueden favorecerlo ciertos tipos de alteraciones genéticas transmitidas. Se piensa que entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama se debe a la herencia de una forma particular de mutaciones genéticas, como por ejemplo en BRCA1, 2, P53, entre otros. Los agentes infecciosos también pueden inducir la aparición de cáncer. Los virus penetran las células vivas y provocan que la célula infectada produzca más copias del virus. En el caso de los virus relacionados con el cáncer, cierta información genética viral transportada en el ADN o en el ARN se inserta en los cromosomas de la célula infectada y la célula se vuelve maligna. Los virus no son los únicos agentes infecciosos implicados. La bacteria Helicobacter pylori puede ocasionar úlceras en el estómago y se ha relacionado con el desarrollo de cáncer en ese órgano. Por otro lado, existen cánceres vinculados con la exposición a factores físicos como la luz ultravioleta o la radiación ionizante. La exposición prolongada o repetida a ciertos tipos de radiación puede causar cáncer. La radiación produce un amplio espectro lesivo en el ADN, por ejemplo, daño de nucleótidos y rompimiento del ADN en una o ambas cadenas. El cáncer de piel consecutivo a los rayos ultravioletas del sol es el más común entre las personas que se exponen mucho al sol intenso. En teoría, las diferencias de la herencia o los factores de riesgo ambientales pueden ser los causantes de los diferentes índices de cáncer observados en varios países. Hemos llegado al final
final de este video. Por ello, para nosotros es de suma importancia que te lleves los puntos más importantes del tema abordado, los cuales son los siguientes. La carcinogénesis es un proceso secuencial durante el cual las células afectadas acumulan paulatinamente cambios genéticos que conducen a la expresión de un fenotipo maligno. Los factores que provocan dichos cambios genéticos son de naturaleza diversa y su efecto carcinogénico rara vez puede estudiarse por separado en los seres humanos, puesto que el cáncer más bien es consecuencia de la interacción de múltiples factores de riesgo. Con la ayuda de las técnicas modernas de la biología celular y molecular, es posible estudiar la función de esas interacciones en la modificación de la expresión genética, así como la estructura y el desempeño de las proteínas cancerosas. Gracias a ellas han surgido nuevos elementos que permiten explicar el funcionamiento de la terapia actual contra el cáncer y proponer tratamientos alternativos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.